Buenas tardes, mi nombre es Ana Lorena Guío y junto con mis compañeros David Leonardo Mota, Ana Carolina Collazos, Juan Esteban Reyes y Nelson Javier Rojas les vamos a estar exponiendo sobre la clasificación de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y del medio ambiente. Hay cuatro generaciones de derechos. La primera es la generación de los derechos individuales que corresponden con los derechos civiles y políticos. Surgen con ilustración en el proceso revolucionario de la independencia de las colonias británicas en Norteamérica y la Revolución Francesa. Esos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia los ciudadanos. Y entre estos derechos podemos encontrar el derecho al voto, el derecho a una nacionalidad, el derecho a asilo en caso de persecución política, el derecho a la vida, el derecho a varias libertades, el derecho a la libertad ante la ley y a la no discriminación, el derecho a la intimidad, a formar una familia, a tener un juicio imparcial y a un adecuado proceso, entre otros tantos derechos que principalmente son libertades. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos de segunda generación son los derechos de igualdad o derechos económicos, sociales y culturales, que están fundamentados en la necesidad de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. En una pequeña lista de derechos de la segunda generación están el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda, a la alimentación, derecho a tener cultura y a la seguridad social. Siguiente, por favor. Derechos de tercera generación. Son los derechos colectivos de la solidaridad o emergentes que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este. Muchos de ellos aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos, y se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a la paz, a tener un medio ambiente sano, derechos de consumidores a nivel empresarial, la producción frente a manipulación, la protección, perdón, frente a la manipulación genética, y de unos cuantos otros derechos que están en proceso de ser admitidos. Siguiente, por favor. Y por último están los derechos de cuarta generación, que son relativamente nuevos, ya que implican exclusivamente la tecnología. La cuarta generación de derechos es la que incluiría los derechos que no se pueden poner en el tercero, pero que también son reivindicaciones de los derechos de primera y segunda generación, junto a otros cuantos nuevos derechos que, como ya había dicho, se relacionan especialmente con desarrollo tecnológico, tecnologías informáticas, de comunicación, ciberespacio, etcétera, etcétera, que principalmente protegen a la ciudadanía en este ámbito tecnológico. Algunos de estos derechos de cuarta generación son el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y sin discriminar, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, a la autodeterminación informática, entre otros cuantos relacionados a Internet. Y ahora doy paso a mis compañeros en los siguientes derechos. Buenas tardes, a mí me tocó los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. Se puede afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, que poseen desde el mismo momento de su existencia, aún desde su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. El objeto de un derecho fundamental es el ámbito de libertad que la Constitución garantiza, la libertad de expresión, o bien la esfera vital del individuo que resulta protegida, en la que quizás sean posibles comportamientos muy dispares, derecho a la intimidad o simplemente la prohibición de que el poder público adopte determinadas decisiones o intervenga en ciertos ámbitos. Inmovilidad del domicilio. Dentro de las garantías que comprende los derechos fundamentales se encuentra la protección por parte del Estado de los derechos a la vida, salud, seguridad social, intimidad, nacionalidad, identidad, educación, libertad, entre otras muchas libertades. También se encuentran los derechos que han sido reconocidos por interpretación constitucional, entre ellos la estabilidad laboral,
reforzada de sujetos de especial protección, mínimo vital, habeas data y vida digna. El mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales es la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual garantiza la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado. Esta acción puede ser presentada por cualquier persona sin requerir la representación de apoderado judicial ante un juez de la República, quien en el término de 10 días hábiles resolverá de fondo. Ahora seguimos, les voy a mencionar cuáles son los derechos fundamentales. Entonces tenemos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad. Siguiente. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos, a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos. Otros derechos es la libertad de expresión e información, derecho a la honra, la paz como derecho y deber, el derecho de petición, el derecho de circulación y resistencia, el derecho al trabajo, libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación, puedes devolver, investigación y cátedra, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, habeas corpus, apresión en flagrancia, derecho a la no autoincriminación, la prohibición de ciertas penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la extradición, derecho de asilo, derecho de reunión y manipulación, el derecho de asociación, derecho de sindicalización, derecho de participación, estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Y esa sería mi parte, doy para que mis compañeros sigan. Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales los encontramos en el capítulo 2 de la Constitución. Empezamos con los derechos económicos, cuya función principal es cuidar porque todos los ciudadanos tengan una situación económica que les permita llevar una vida digna y libre. ¿Seguimos? Los derechos sociales son aquellos que están alineados con la infinita dignidad del ser humano, es decir, que defienden la importancia de la integración personal a través de objetivos importantes como el acceso al mercado laboral, el derecho a la sanidad o a la educación. Los derechos culturales se refieren a que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, como la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Los derechos económicos, los derechos sociales los podemos encontrar desde el artículo 43 hasta el artículo 52, y estos son los sociales, ¿no? Ahí hablan como de la familia, los derechos que tienen los niños y todo esto, todo con respecto a eso. Los artículos del 53 al 69 van como referente a lo económico, y del artículo 70 al 77 ya se empieza a hablar sobre la cultura. Cada persona es libre de participar en la cultura que le apetezca, de disfrutar de las artes y las costumbres de esta. Bueno, ahora sigo yo. Junto con mi compañero Mota nos tocó los derechos colectivos y del medio ambiente. Hablemos de que estos derechos también se les puede llamar los derechos colectivos de las personas.
Esos derechos se encuentran consagrados en el título 2, capítulo 3 de la Constitución Nacional de 1991 y están comprendidos desde el artículo 78 hasta el 82 de la misma, es decir, que hay 5. Recordemos que los derechos colectivos son los encargados de reconocer y brindar protección a los derechos de grupos determinados de personas y así garantizar sus intereses, en especial su identidad. Por otro lado, los derechos ambientales y del medio ambiente son los que buscan preservar, proteger y regular el medio ambiente y su uso y actividades que pueden y no pueden realizarse en él. Siguiente, por favor. Siguiente, eso. Bueno, eso era qué son, lo que acabo de decir. Eso. El primero que tenemos es el control de calidad de bienes y servicios, artículo 78. La ley regulará el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público de su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Siguiente, por favor. El artículo número 79 es el derecho al ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del mismo Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Bueno, y ahora pasa mi compañero Mota con su parte. Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, artículo 80. El Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Prohibición de fabricar, importar, poseer y usar armas químicas, biológicas y nucleares, artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional. Y protección de la integridad del espacio público, artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Muchas gracias, eso es todo por ahora.